La unidad 5 trata sobre el software en la cotidianidad, lo que hacemos en el día a día y en su área de estudio. Aquí vamos a ver que los software de aplicación en específico se dividen en herramientas básicas y avanzadas. Los software de aplicación son los programas creados para tareas que necesitan los usuarios. Se dividen en herramientas básicas y avanzadas. Entonces, las herramientas básicas son programas que se usan para situaciones esenciales como una carta, un gráfico o una presentación. Entonces, Word, Excel y PowerPoint son herramientas básicas de los software de aplicación. Los procesadores de texto, como su nombre lo dice, nos permiten procesar texto. Es una herramienta básica que permite procesar y digitalizar texto. ¿Qué quiere decir esto? Que nos permite redactar documentos como cartas, oficios, memorándum, tesis, libros y otros. Entonces, un ejemplo de este programa es Microsoft Word. También hay otros como son OpenOffice, Paste para las computadoras Mac o Apple, y también para el sistema operativo iOS, que es el que tienen los iPhone. Por otro lado, están las hojas de cálculo. Su nombre lo dice, son hojas donde yo puedo hacer cálculo, ya sea matemático como suma, resta, multiplicación y división, o cálculo estadístico como media, moda, varianza, desviación estándar, entre otros. Entonces, un ejemplo de este programa es Microsoft Excel, que tiene un espacio con una hoja cuadriculada donde podemos digitar datos y hacer cálculos con esos datos. Si queremos hacer una presentación con el fin de una información que tenemos, proyectarla de una manera divertida, de una manera como que motive a que las personas quieran verla, usamos el programa Microsoft PowerPoint. También está el OpenOffice para Linux y el programa Numbers para las computadoras que son Mac o Apple. Hay otro programa o software de aplicación que se llama sistemas de bases de datos, que nos permiten, como su nombre lo dice, manejar datos. Por ejemplo, en la Universidad UAS se manejan datos de los docentes, también de los estudiantes, de las asignaturas, sus horarios, las aulas, las carreras. Entonces, todo lo relacionado a su desempeño en la universidad son datos que están guardados en el sistema de base de datos de la universidad. El Office, que es el paquete que trae Word, Excel y PowerPoint, también tiene un programa que es un sistema de base de datos y se llama Microsoft Access. Cuando uno instala Office, puede decirle o señalarle que uno quiere también instalar Microsoft Access. Y ahí uno puede digitar datos. Entonces, hay otros más robustos o más potentes que permiten guardar más datos y realizar más tipos de informes, como son Oracle, MySQL, Informix y DBEX. Entonces, esta unidad trata sobre los software de aplicación, en específico las herramientas básicas, como son Word, Excel y PowerPoint. Aquí tenemos el material de lectura. En el material de lectura vamos a ver los procesadores de texto, hojas de cálculos, presentaciones y bases de datos. Entonces, como ya habíamos mencionado,
Los software de aplicaciones se dividen en herramientas básicas y herramientas avanzadas. Entonces, las herramientas básicas dan solución a problemas comunes, como redactar un documento, hacer una lista de productos, hacer una presentación o una factura sencilla. Entonces, en esta unidad van a ver cómo se manejan los procesadores de texto, como es Word, también la hoja de cálculo que permite hacer cálculo aritmético, suma, resta, multiplicación, división, también gráficos, eso es Excel, programas de presentación multimedia que se usan para exponer trabajos universitarios, personales, también se usan en reuniones empresariales y comerciales. Ese es el programa Microsoft PowerPoint. Entonces, los temas expuestos le van a ayudar a desarrollar habilidades en el manejo de esos paquetes ofimáticos. Recuerden que ofimática es la unión entre oficina e informática. Entonces, se trata de los programas que se usan en una oficina. En el procesador de texto, que el más común es Word, podemos redactar documentos, cartas, currículum, tesis y otros. Aquí hay una imagen del procesador de texto Word, donde tiene un texto al cual le podemos dar formato, por ejemplo, negrita, cursiva, subrayado, subir el tamaño de la letra, bajar el tamaño de la letra o disminuirlo. Alinear a la izquierda, centrar, alinear a la derecha, justificar, viñetas, numeración y otros muchos más formatos que podemos darle al texto utilizando este programa. Aquí hay imágenes de otros que hacen la misma función, como son OpenOffice, Papyrus, Writer y las hojas y Google Docs, que nos permiten también crear documentos de texto. Digitalización y edición del texto. Digitalización se refiere a que tenemos un documento, podemos guardarlo en la computadora de manera digital, ya sea en forma de una imagen o un documento modificado. Entonces, los textos digitalizados pueden ser de tres formas. Digital de origen, que es cuando no ha sido impreso ni almacenado en otros dispositivos, sino que desde la primera vez son generados en un dispositivo digital. Es decir, el texto que yo desde la primera vez lo puse en una computadora, lo escribí en Word, eso es un texto digital de origen. O la imagen que yo saqué con mi cámara de la computadora, la guardé en mi computadora, es digital de origen. También de imágenes digitales. Se producen de otros documentos impresos, diapositivas o microfilms, y usamos un escáner para el proceso de digitalización. Entonces, el proceso de digitalización de esos documentos se logra con el tipo de entrada de datos como el escáner. Esos son los de imágenes digitales. Y la tercera categoría son los textos manipulables, que son textos que son producto de otros textos ya impresos o digitales y que permiten ser modificados. Hay una tecnología que se llama OCR. Significa reconocimiento óptico de caracteres. Es un proceso, es un proceso dirigido a la digitalización de los textos, los cuales identifican automáticamente a partir de una imagen símbolos o caracteres que pertenecen a un determinado alfabeto. Con la tecnología OCR podemos digitalizar texto y convertirlo en modificable. Es decir, una imagen que yo tengo de un texto, yo puedo ponerla de manera que yo la pueda modificar, como pasarla a Word
y que yo pueda escribir más palabras, quitar palabras o darle formato. Eso lo permite la tecnología, se llama OCR, de reconocimiento óptico de caracteres. Entonces a eso se refieren los textos manipulables. Que si yo tengo una imagen, por ejemplo, eso es una imagen ahí, donde dice imagen en color. Con un programa específico que tenga esa tecnología OCR, yo pudiera, eso que dice ahí, tenerlo en Word y poderlo modificar. Entonces a eso se refieren los textos manipulables. ¿Se entiende? Sí, profe. Ok. En el procesador de texto también puedo darle formato al documento. Por ejemplo, cambiar el tipo de letra, el tamaño, darle sangría, cambiar el espacio entre una línea y otra, cambiar el color de las letras, los fondos, las plantillas. También nos permite la corrección ortográfica. Si yo escribí algo mal, él me sugiere cómo yo debo escribirlo. Aquí hay una opción de ortografía. Tenemos que decirle qué idioma. Y ella no va a... Tenemos que Profe, decir... disculpa que lo interrumpa, también hay una opción que permite el uso de sinónimos. Para cuando se realice un ensayo, no repetir tantas veces la misma palabra, le da un sinónimo para que la sustituya por eso. No se entendió. Si usted lo dice un poco más al paso, quizá yo pueda escuchar mejor. Bien, hay una opción también que es el uso de sinónimos, que se utiliza mayormente cuando se está escribiendo un ensayo para no repetir tantas veces las mismas palabras. Sí, mírelo ahí, el botón de sinónimo. Lo que quiero decir, la corrección ortográfica, que si yo escribí esta palabra mal, él me sugiere qué palabra yo puedo poner. Entonces, por ejemplo, si estoy hablando del pasado, lleva acento y él me lo pone aquí. A eso se refiere la corrección ortográfica, que permite escribir de manera correcta los documentos. Incluye corrección ortográfica y gramatical. Entonces ahí le da la imagen de que la palabra que usted le escriba, él le pone un color rojo y le da sugerencias de cómo debe ponerlo. Si no quiere coger la sugerencia, le puede dar omitir. Entonces, almacenamiento y recuperación de documentos. Un momento. Almacenamiento y recuperación de documentos. Entonces podemos guardar los documentos digitales en disco duro, CD, DVD, en memoria USB, en tarjetas SD, en memory stick, en disco duro portátil y en disquete. Los disquetes ya no se usan, fueron reemplazados por los pendrive. Entonces, ahí le muestra diferentes dispositivos en los cuales se pueden almacenar los documentos digitales. Impresión de documentos se refiere a que podemos sacar en papel los documentos que tenemos digitales. Si tenemos una impresora, le podemos dar archivo, imprimir.
Si la impresora está lista para imprimir, nos va a decir eso, listo. Elegimos la impresora que tenemos y le damos imprimir. Entonces a eso se refiere cuando dice impresión de documento, que yo saco por una impresora. También la salida de la información puede ser por la pantalla o por el proyector. La hoja de cálculo es un programa que nos permite hacer cálculo, como su nombre lo dice. Podemos digitar números, letras y gráficos. Nos permiten hacer cálculos de documentos financieros y de contabilidad. Entonces se pueden hacer ahí nómina, facturación, documentos estadísticos, presupuesto. Se pueden hacer fórmulas aritméticas, financieras o estadísticas. Recuerde, Excel es un programa, digamos, básico. Podemos hacer facturación, podemos hacer estadística, pero sencilla. Cuando la empresa tiene, digamos, miles de empleados, para hacer la nómina de miles de empleados, por ejemplo, la UAS tiene en todo el territorio nacional alrededor de 4,000 docentes. Entonces, cuando van a generar la nómina de la UAS, no lo pueden hacer en Excel, porque Excel es un programa sencillo. Se compra un programa más robusto que permite analizar y calcular más cantidad de datos. Pero para una empresa pequeña, digamos 10 empleados, 50 empleados, podemos hacer la nómina en Excel. Entonces aquí hay una imagen de Excel donde ven que se digitaron datos y aquí, por ejemplo, se calculó la suma de todos esos números y aquí le dio el total. Entonces Microsoft Excel es una aplicación donde se organizan los datos en filas y columnas y nos permite completar cálculos, tomar decisiones, hacer gráficos e informes. Cada cuadro que hay en Excel se llama celda y la celda es la unión de una columna y una fila. Entonces el nombre de la celda, por ejemplo, esa celda se llama C4. ¿Por qué? Porque está en la columna C, en la fila 4. El nombre de la celda se toma de la letra de la columna y el número de la fila donde se encuentra. Preguntas de lo que les he dicho hasta ahora. No. No. Entonces, hojas de cálculo, hojas y libros de trabajo. En Excel yo puedo tener varias hojas. Hay algunas versiones de Excel que traen 3 hojas por defecto. El mío trae 1. Pero yo puedo agregar más. Miren, aquí yo puedo agregar muchas hojas con el más. Entonces, el archivo o el documento de Excel se llama libro. ¿Por qué libro? Porque tiene muchas hojas. Yo puedo crear todas las hojas que yo necesite. Otra cosa que tiene es que en cada hoja yo puedo digitar muchos datos. Por ejemplo, Excel tiene más de 65,000 filas. Miren, ahí yo estoy en la fila 65,000. Déjenme mostrarle más grande. Miren ahí, se ve el número. Sí. Entonces, podemos digitar los datos de 65,000 clientes, por ejemplo, en una sola hoja de Excel. Le doy Control Home. Control Home me lleva a al primer cuadro.
Entonces ya ven toda la información. Si yo en una sola puedo llenar los datos de 65,000 personas. Si yo tengo 10, serían los datos de 650,000. Entonces ya pueden ver hasta dónde podemos llegar con Excel. El libro de trabajo es el archivo que creamos en Excel. Cuando le damos guardar, elegimos dónde queremos guardar, podemos ver que aquí dice libro de Excel. Entonces el archivo o documento que creemos en Excel se llama libro y dentro de él podemos crear múltiples hojas. Dándole en el botón de más, podemos crear más hojas. Presentaciones multimedia, el programa PowerPoint. Yo quiero que... Entonces, ¿qué es PowerPoint? Nos permite crear presentaciones, ponencias, exposiciones, usando gráficos, sonidos, imágenes, dibujos. Aquí tengo el programa PowerPoint. Y yo le puedo dar insertar y ahí insertar tablas, aquí inserto imágenes, formas, aquí tengo video, audio o grabación de la pantalla. Entonces, en una misma presentación yo puedo combinar diferentes formas o diferentes medios de comunicación. Con el fin de que las presentaciones sean más atractivas, divertidas e interesantes. Aquí hay una imagen de PowerPoint. Nos dice que es un programa de aplicación que nos permite presentar ideas de una forma visual y atractiva. Ayuda al orador, el que va a hacer la exposición, a presentar sus ideas que desea llevar en su comunicación de una forma atractiva e interactiva. Entonces, ahí hablamos de PowerPoint. Luego vienen los manejadores de base de datos, sistemas de base de datos que como su nombre lo dice, manejan datos. Y con ello podemos crear formularios, realizar consultas e informes. Entonces una base de datos es una colección estructurada de datos, donde en una tabla con filas y columnas podemos guardar datos. ¿Qué datos podrían ser? Por ejemplo, nombre, apellido, dirección, correo electrónico, el puesto o la posición de una persona de la empresa. Eso se guarda en una base de datos. Aquí hay una imagen de una base de datos donde ven que tiene el nombre, apellido, dirección, población, que es como la ciudad, y la provincia. Se ven 19 registros, pero aquí dice que hay 31. Un manejador de base de datos podría manejar mucho más registros de lo que se ven en esa imagen. Y aquí tenemos la bibliografía. Entonces vimos el material de lectura. Y ahora les voy a explicar la práctica de Word que van a hacer. Word, yo puedo darle formato al texto. Entonces este texto tiene negrita, tiene centrado, tiene el tamaño de la letra más grande que esto. Entonces con ese mismo texto que yo tengo ahí, yo lo voy a seleccionar.
Le doy copiar. Y voy a ir a Word. Y lo voy a pegar. Cuando yo lo pegue, voy a ver dónde hay que irlo dividiendo. Tengo Word, que llega hasta Microsoft y luego hasta Oficina. Llega hasta Microsoft. Y hasta Oficina. A ver dónde se sigue. En 2000 herramientas y en chat. 2000 herramientas. Y me presenta en rojo es que hay que debo hacer una corrección ortográfica. Bien, entonces lo que quería era tomar el texto y lo que voy a hacer es darle formato al texto. Voy a seleccionar todo el texto, le voy a dar justificar, le voy a cambiar el tipo de letra a ese, se llama Garamond. Para hacerlo lo más parecido posible a la práctica. Esta la voy a centrar negrita y le voy a aumentar el tamaño de letra. Esta también le voy a aumentar el tamaño de letra. Lo estoy seleccionando y le doy aquí a aumentar el tamaño de letra. Entonces, entre el primer párrafo y el segundo párrafo, le di Enter para dejar una línea entre cada párrafo. Los primeros dos párrafos los voy a poner en columnas. Entonces, para eso selecciono el primer párrafo y el segundo, y cada uno le selecciono una línea luego del párrafo. Fíjense que dejé seleccionada una línea aquí y también una línea aquí. Y luego a mí me sale en el menú disposición, pero a ustedes puede que les salga en un menú llamado diseño de página. Entonces, a mí me sale en disposición, a ustedes podría salirle en otro menú, se llama diseño de página. Eso depende de la versión de Word. La versión mía lo tiene ahí en disposición. Si no encuentran un menú disposición, busquen uno que se llama diseño de página. Entonces, le voy a dar columnas 2. Esta parte que debió quedarme para allá, yo le doy Enter para moverla para aquel lado. Porque yo lo que tengo que lograr es que mi práctica quede como se ve en la práctica que está en la página. ¿Se dan cuenta? ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? Profe, entonces solamente tenemos que hacer lo mismo. Sí, la práctica trata de que usted le dé formato al texto. Entonces le estoy explicando cómo es que se logra darle ese formato. Para las personas que quizás hayan hecho un curso de Office, que conozcan el manejo de Word, se le va a hacer más fácil. Otros será la primera vez que hagan formato de 2 columnas, centrado y otro formato que veremos hoy. Cualquier cosa, la clase está grabada también. Sí.
Entonces, esta parte, inserté una imagen y la puse al lado del texto. Voy a ir aquí a Google. Voy a poner la palabra Word y le voy a dar en imágenes para buscar imágenes relativas a Word. Entonces, voy a elegir esta. Usted puede elegir cualquiera de las que tienen la W. ¿Tiene la W? Puede elegir cualquiera. Voy a elegir esta, clic derecho, copiar. Y en Word le voy a dar pegar. Le doy clic a la imagen y por los puntos que tiene fuera, si lo muevo hacia adentro se pone más pequeña y si lo muevo hacia afuera se pone más grande. Hacia adentro más pequeña y hacia afuera más grande. Entonces, para que me permita ponerla al lado del texto, tengo que darle doble clic, ajustar texto estrecho. Esto es lo que me va a permitir tener una imagen al lado del texto. Fíjense aquí en la práctica tengo una imagen al lado del texto. Entonces yo estoy emulando lo que estoy viendo de la práctica. Después tengo que hacer formas. Para hacer la forma le doy en insertar formas. La primera es un elipse que encuentro en formas básicas. En el menú insertar formas. En formas básicas, la segunda se llama elipse. Esa la voy a usar y también en donde se llaman en el grupo de cintas y estrellas. La número 4 es una estrella de 5 puntas. Entonces es la otra forma que voy a insertar. ¿La ven? Se nota la cinta y estrella, la que dice estrella de 5 puntos. Sí, maestro. Ok. Entonces, en formas. Cuando yo inserto una forma, me sale una cruz. Le debo dar un clic, lo dejo hundido y muevo el mouse. Después le doy a insertar formas. Y en estrellas la de 5 puntos. Para agregar el texto dentro, clic derecho, agregar texto. Y escribo Word. Igualmente para la estrella, clic derecho, agregar texto. Word. Tengo que hacerlo lo más parecido a como está aquí. Entonces el fondo es verde, la letra de color gris. Y también tengo un borde como azul. Entonces para cambiarle el color de fondo, en formato hay un botón que se llama relleno de forma. Y ahí yo busco un verde. Selecciono la letra. Y aquí busco como un gris. Al borde le doy contorno de forma y voy a buscar un color azul. Y también le voy a poner el grosor más ancho para que se note. Siempre tratando de que se parezca lo más posible
a la que tengo en la práctica. También se ve como más gordita la letra. No sé. Sí, ahí se parece mucho. La estrella lleva un color como naranja, un borde como azul y la letra blanca. El borde en formato, bueno, primero le voy a poner relleno, que es como un color naranja. Luego el contorno, un color azul. Y le pongo el grosor más ancho para que se note bien la línea de punta. Si debo aumentar el tamaño, aquí lo puedo hacer. Aquí le pongo negrita. Estoy tratando de simular lo más posible la práctica. En la práctica está un poco más pequeña la letra. La voy a poner un poco más pequeña. Luego tengo que insertar una tabla. Entonces esa tabla... Profe, disculpe, una pregunta. En la práctica está en PDF, ¿verdad? Sí. ¿O está en Word? No, está en PDF. Ok. Word. Ok, pero yo creo que igual se puede copiar y pegar y uno puede verificar el tamaño de la letra. Word. También hay un convertidor que lo convierte de PDF, de Word a PDF y de PDF a Word. Así que Ah, pues eso sería trampa. Es que la idea es que usted aprenda a hacerlo. Exacto. Lo que estamos tratando de que usted aprenda a darle todos esos formatos. Para crear esta tabla, tenemos que contar cuántas columnas tiene y cuántas filas. Dígame cuántas columnas y cuántas filas ustedes le ven a esa tabla. 3 filas y 2 Tres columnas. columnas. ¿Cuántas Tres columnas? columnas y 3 filas. 3 3 columnas. Tres columnas. Y 2 filas. No, las filas son hacia abajo. Mire, esa es una, la de asignatura es una, esta es otra y esta es otra. Son 3 filas. Y 3 columna filas. hacia arriba, es decir, la vertical. Está la de estudiantes, la de asignatura, Son 3 y la de 3. aula. Son 3 y 3. Entonces le damos insertar tabla y buscamos que sea 3 por 3. Aquí en este cuadro podemos mover el tamaño para ponerla más ancha. Aquí seleccionamos los 3 primeros cuadros y en presentación vamos a buscar combinar celdas. Entonces le voy a enseñar un botón en presentación que van a usar. Se llama dirección del texto. Cuando yo le doy por primera vez, se pone la letra hacia abajo. Y cuando le doy de nuevo, pone la flecha hacia arriba. Quiere decir que cuando yo escriba, se va a ver la letra hacia arriba. Entonces voy a usar ese botón y también este botón que se llama alinear verticalmente. Entonces vamos a ver qué hace. Pero ya va. Fíjense, me quedó la letra en el medio y me quedó escribiendo hacia arriba. Esto de aquí también le voy a dar alinear verticalmente. Y esto estoy digitando el texto. Entonces, para el color que lleva este cuadro, en inicio hay una lata de pintura. El color rosado yo no lo veo ahí, así que le doy en más colores. Y ahí busco un color rosado que se parezca al de la práctica.
Luego, lo que tengo que verificar es que en la práctica hay otros párrafos, que ahí hay otros párrafos y están justificados. Terminen hora, herramientas, cartas, y aquí lo divide en diferentes líneas. Yo lo que estoy haciendo es haciendo lo más posible a la práctica que tenemos ya, que descargué, que está en la plataforma, a esta práctica 1. ¿Se entiende? Sí, maestra. Sí, profe. Ok, entonces yo quiero que esta semana vayan haciendo esa práctica de Word y la próxima semana yo les voy a explicar Excel y PowerPoint. Entonces van a ir haciendo esa práctica y cuando tengan las 3 prácticas, lo van a subir aquí. Profe, ¿cómo se van a subir las 3 prácticas? Porque en un formato solamente se puede subir uno. Lo que pasa es que usted no sabía que se podían subir más, pero sí. Yo le voy a enseñar ahora, de un momentito. Ay, sí, profe. Miren, cuando usted le dé aquí a la tarea y le dé agregar entrega, Lo que no puede pesar más de 10 MB. mire, aquí le va a decir cuánto es el máximo de archivo y ahí tiene 3. Si usted tiene una computadora, tiene la facilidad de que puede arrastrar. Por ejemplo, vamos a suponer que estos sean los archivos que usted quiere subir. Vamos a suponer que sean esos 3 que usted va a subir. Usted lo selecciona, lo arrastra y ahí están los 3. Si subió uno por error, este no iba, lo puede borrar. Si no iba alguno, lo puede borrar. Y si usted lo está haciendo desde un celular, lo que debe hacer es darle en este botón para ir agregándolo uno a uno. Y va a tener que repetir el procedimiento 3 veces. Lo va a repetir una vez por cada archivo que va a subir. ¿Me entiende? Sí, profe. Entonces recuerden, cuando le dan a agregar entrega, aquí le dice cuánto archivo usted puede subir. Si en otras materias no le habían puesto que pueda subir más, en esta ya se puede ver que sí. Profe, yo tengo que subir una diapositiva y también tengo que hacer un informe en Word. Entonces la profesora me dijo como que tengo que subirlo en cosas diferentes, obvio. Y yo no sabía, yo pensé, digo, ¿y cómo yo lo voy a subir si solamente puedo subir un archivo? Entonces tendría que chequear a ver si tiene el número máximo. Sí, porque si su profesora le dice que quiere que le suba varios, tiene que configurarlo para que pueda subir varios. Eso es una configuración de la plataforma de clase que uno le da las tareas. Yo le puedo decir que me permita hasta 20 archivos. Pero como yo nada más quiero 3, le puse que me permita 3.
Profe, una pregunta. ¿El límite de megabytes que es 10 aplica por cada uno o Para límite todo, de los para la tres? suma de todo, pero miren, Word, Excel y PowerPoint no cogen mucho. Por ejemplo, Ujú. cabe significa kilobytes. Y 1024 kilobytes, 1024 KB, que hace 1 MB. 1024 KB hace 1 MB. Se le voy a enseñar otra cosa. Sí, ahí tiene como un 2% del tamaño que le Sí. permite. Miren, este archivo tiene 3 MB. Pero yo quiero que usted vea todo lo que tiene ese archivo. 47 páginas. Con imágenes, texto, todo muy lleno. Gráfico también sube mucho. Entonces, por eso es que se ocupa 3 MB. Pero un archivo normal de Word, Excel, mire, cabe. Y 1024 KB hace 1 MB. Es decir, que ahí sobrepasa. Era más curiosidad. Sí, pero vuelvo a aclarar, porque eso lo vimos, que los 1024 kilobytes hacen 1 megabyte. Y 1024 megabytes hacen 1 gigabyte. Estamos refrescando. Entonces, yo hoy les expliqué cómo hacer la práctica de Word. Y van a ir haciendo esa práctica, luego les explico el Excel y el PowerPoint. Como vi que ya la mitad han usado PowerPoint, el que lo ha usado puede empezar a hacerla también. La práctica de PowerPoint. Si usted ha usado PowerPoint, es bien sencillo. Pide nada más que tenga 2 páginas. Que tenga 2 diapositivas. La diapositiva es el nombre que se le da a la página de PowerPoint. Como usted ve ahí que hay 2, así tiene que tener la suya. Usted le va a poner un título, pero también le va a poner su matrícula, su nombre y sección. Tiene que tener texto, que son palabras escritas como esa, una forma, esto es una forma, pero usted va a poner la que usted quiera, una imagen, eso es una imagen, usted la va a poner la que usted quiera. Tiene que tener, ponerle un tema en diseño, mira qué diseño, diferentes temas que usted puede cambiar. Claro que tiene que ver que la letra se pueda leer. Si usted puso ese diseño, por ejemplo, hay que cambiarle el color de la letra para que pueda leerse. O sea, hay diferentes diseños, son los diseños. También hay que ponerle tema. En diseño poner tema, transición. Transición es la forma que cambia la página. Hay diferentes transiciones. Usted puede elegir la que usted quiera. Entonces, eso es transición y animación, es que los objetos se mueven. Entonces, usted debe poner, según le indica aquí, el tema, transición y animación. También tiene que tener su matrícula, su nombre y su sección. Maestra, ¿y sobre qué tema debemos hacer eso? El tema que usted quiera. Ok, ¿Quiere está poner- sencillo. Si usted quiere poner el amor, lo puede hacer. Eso sí, no me da como me dijo una muchacha, yo tengo dispositivo,
mi casa de que yo hice una vez para una materia. No, que la haga de nuevo, que nada más tenga 2 hojas y que tenga todo lo que pide ahí. Si me pone más de 2 hojas, ya yo sé que fue que buscaron una vieja que tenían por ahí. Que ahí nada más le pide 2. Ustedes quieren poner biología, urología, la vida, la UAS, lo que usted le quiera poner, pero que la haga de 0 con lo que pide ahí. Que usted poniendo lo que pide ahí. Luego lo guarda y cuando tengamos la práctica de Excel lo sube. ¿Cómo se sienten con ánimo de que le explique la de Excel? Porque la de PowerPoint ya yo le dije lo que era. Claro, profe. ¿Le explico la de Excel hoy? Siempre hay ánimo para eso. Sí, sí. Sí, sí. Vamos a explicarle la de Excel. Quiero decirles que la práctica de Excel es como para que usted vea como si el Excel tiene miles de funciones, vamos a ver como 3 de las miles que tiene. Como para que usted tenga una idea de qué se puede hacer con Excel. No es que usted va a ser un experto en Excel porque hagamos esa práctica, no. Usted va a tomar una idea, yo le digo, muy básica lo que estamos haciendo de la práctica de Excel. Miren, con esta práctica van a aprender a contar, como para hacer un análisis de los datos. Contar datos. Voy a contar cuántas veces está aquí bultoma, cuántas veces está aquí pesadez y cuántas veces está aquí dolor. Para eso le doy el signo de igual con, y de aquí elijo contar sí. Déjalo un poco más grande. Escribí el signo de igual. Escribí con. Me sale una lista de fórmulas que empiezan con lo que yo escribí con. Y de ahí voy a elegir contar sí. Entonces, contar sí me pide 2 cosas. Primero un rango y luego un criterio. Un rango es un grupo de celdas. Celdas son cada cuadro que tiene celda. Entonces, como yo quiero contar los síntomas de los pacientes, voy a seleccionar los síntomas. Luego le pongo punto y coma. Con alternado 34 le pongo la doble comilla y escribo la palabra que yo quiero contar. Quiero contar la palabra todo. Con alternado 34, con el lado derecho del teclado, pongo la doble comilla y me sale cuántas veces dice bultoma ahí. Vamos a verificar. 1, 2, 3 y 4. Por eso me salió ahí el número 4. Si yo borro una, miren, de una vez me actualiza, son 3. Si yo la borré por error, le doy deshacer. Mírenlo aquí, este botón. Ese botón está en Word, Excel y PowerPoint. Cada vez que usted mete la pata y hace un tollo, como le dicen por ahí. Cometí un error. No era así. Borré lo que yo no quería. Usted le da en deshacer y él vuelve al estado anterior. Lo que tiene que darse cuenta en el momento que haga su tollo, porque hay gente que hace el tollo y no se da cuenta y sigue trabajando y luego que va lejos y que se da cuenta. Entonces, cuando quiere volver hacia atrás, tienen que quitar lo bueno y lo malo. Por eso hay que estar pendiente de lo que uno está haciendo. Si uno borró algo, en el mismo momento que lo borró, le da deshacer y vuelve a como estaba antes. Entonces, igual, ¿cuántos de ustedes conocían ese botón deshacer y le ha salvado la vida? ¿A cuántos de ustedes le ha salvado la vida el botón deshacer? No conocían A ese mí. botón. A mí sí, A mí, profe. Ese botoncito es A súper cada útil. rato. En Cuando yo tengo que Word. mandar informe del trabajo, es súper útil cuando está en un archivo porque
hacerlo de nuevo no conviene. Entonces, deshacer, muy importante ese botón. Contar sí me pide dos cosas, el rango y el criterio. El rango es un grupo de celdas. ¿Cómo yo sé qué celdas debo elegir? Si el cuadro que yo estoy haciendo es de síntomas de los pacientes, entonces yo debo seleccionar los síntomas de los pacientes. Punto y coma. Con la comilla que se hace con alternado 34, pongo la palabra que yo quiero contar. Yo quiero contar la palabra pesadez. Profe, por ejemplo, si el cuadro es muy grande, también uno nada más puede verificar el nombre de la celda de arriba y de la celda de abajo, y ponerla directamente. Sí. Y se pone la primera, 2 puntos la última. Cuando uno lo elige, se pone el nombre de la primera, 2 puntos la última. Si se le olvidó de 2 puntos, ya te sabes, su error lo va a encontrar. Igual, contar sí. Le doy 2 puntos y eso me completa la palabra y me abre paréntesis. Rango es un grupo de celdas. Entonces selecciono las celdas. Punto y coma, con alternado 34, la comilla, y escribo la palabra que voy a contar. ¿Cómo yo sé qué palabra voy a contar? La que tengo aquí al lado. Y le doy enter. Entonces ahí me dice cuántas veces está dolor aquí. Vamos a ver 1 y 2. Y vamos a suponer que me di cuenta que yo dijiste eso por error, que no era dolor que tenía, era fiebre. ¿Qué pasa? Solamente está una vez. Y míralo ahí, esa fórmula se actualiza automáticamente. Si yo escribí fiebre por error, le puedo dar deshacer. Y la fórmula me va a decir correctamente cuántos son. Entonces, para el total, que va aquí, tengo que darle en el botón de la E de AutoSum. Le doy en la E. Esto me va a tirar esa fórmula de suma y le doy enter y me sale el resultado. Entonces, autosuma, me suma, su nombre lo dice. Para el porcentaje le doy igual, clic en la cantidad, divide, clic en el total y enter. Igual, clic en la cantidad, divide, clic en el total, enter. Igual, clic en la cantidad, divide, clic en el total, enter. Y para el total, de nuevo le voy a dar en el botón de autosuma. Y cuando yo le doy enter, sale el resultado. Entonces, vieron unas fórmulas bien básicas de Excel. Y vamos a ver un gráfico. Pero no cualquier gráfico. Si usted se aprende a hacer los gráficos, como yo se lo voy a explicar, los gráficos suyos van a ser profesionales. Para hacer el gráfico de respuesta y cantidad, voy a seleccionar respuesta y cantidad. Con los valores y sin los totales. Y luego le doy en insertar. De los gráficos de columna, voy a buscar el columna 3D, que es el que tiene esa forma de cubo. Columna 3D. Entonces ya tengo mi gráfico aquí. Pero ese gráfico, los datos son los síntomas de los pacientes. Entonces yo lo voy a poner aquí. Síntomas de los pacientes. Aquí le doy doble clic y tengo aquí el menú formato donde yo puedo cambiar el relleno. Le cambio el color a mi gráfico. Pero yo también le puedo cambiar otro color
para el título. Bueno. Entonces le cambié el color del título. Ustedes le ponen colores que vayan como acorde, ¿verdad? También le puedo cambiar el color de la letra. Aquí le estoy aumentando la letra para que se vea. También le puedo cambiar el color de la letra. Ponerle negrita para que se lea mejor. Puedo cambiar el tipo de letra también. Si le gusta esa letra, le puedo dejar esa letra. Le voy a poner en borde, aquí borde, línea sólida negra. Para ese borde de ahí, mírenlo. El borde. Yo lo puedo poner más ancho ese borde también para que se note más. Y le puedo dar aquí debajo esquinas redondeadas. Mire qué linda esa esquina. ¿Verdad que se ve diferente? Le voy a aumentar aquí el tamaño, le voy a poner otro color, negrita, para que se lea mejor. También voy a hacer que arriba de la columna me diga qué significa esta columna. Le voy a dar clic derecho, agregar etiqueta de datos. Pero esos números que me salieron están muy pequeños, yo lo voy a aumentar. Y le voy a poner color negro para que se note más. Le voy a poner negrita, que yo quiero que lo lean bien. ¿Qué le parece ese cuadro? De cómo estaba antes y cómo está ahora. Muy bonito, profe. También Se a la aprecia mejor y se columna, ven mejor los datos. también a la columna le puedo cambiar el color. Entonces, ese formato, ustedes van a hacer en su práctica, descargarla, hacer la fórmula y aprender a hacer el gráfico. Miren, algo que no sabe todo el mundo es cómo yo puedo hacer un gráfico de columnas separadas. Porque ahí fue muy fácil que las columnas estaban pegadas. Pero si yo tengo que hacer un gráfico de esta columna y esta que está aquí, si yo me voy desde aquí hasta allá, me coge la del medio que no va. Entonces, para hacer gráfico de columnas separadas, selecciono la primera columna, presiono la tecla control. Vamos a enseñarle cuál es la tecla control. La que dice CTRL. CTRL, esa es la tecla control. Entonces, con esa tecla presionada, yo selecciono la otra columna. Ahora lo voy a hacer con porcentaje. Le doy insertar. De columna, la 3D. Entonces, vamos a hacerle también los formatos. Le cambio el título, porque lo que estoy mostrando son los síntomas de los pacientes. Y vamos a cambiarle los colores. Miren, le cambio los colores. Le puedo cambiar color a las columnas. Puedo cambiar color a todas las letras que tenga el gráfico dentro.
Para que se vea el número arriba, clic derecho, agregar etiqueta de datos, pero no se lee bien. Entonces, yo le doy clic al número, le pongo el color negro y le aumento la letra para que se pueda leer mejor. Le pongo negrita si todavía no se lee bien, para que se lea mejor. Al borde de afuera, le voy a poner línea sólida negra. También aquí le puedo poner más ancho para que se note más el borde. El borde de afuera. Y abajo, esquinas redondeadas, que le da ese toque, mire, esa esquina, sí. Mire la diferencia. La esquina cuadrada, que es como sale normalmente, pero a mí me gustan las esquinas redondeadas. Entonces el título tiene que estar más grande. Todos esos formatos se le puede agregar. Entonces esa es la práctica de Excel, hacer las fórmulas y hacer los gráficos. ¿Se entiende?